¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Senku, tu punto de reunión otaku. Y como pueden ver en el set, les tenemos preparado un programa súper especial para todos los gamers, pero retro de corazón, para todos los que crecimos en la era de los 8 bits y un poquito antes. Este programa les va a encantar, no se despeguen de la pantalla. Antes de empezar, recuerden... agradecemos a nuestros patrocinadores, en especial Universidad Mundo Maya, que nos presta este bonito set, y a su maravilloso equipo de producción, Joe y Aremi, además de todas las demás empresas que nos apoyan, como Reca, Pachaque, Estás Lo Fácil, Palazzo, Acropocón, en fin, todos los patrocinadores que ustedes vieron en el intro de nuestro video. Y ahora sí, amigos, déjenme presentarles a nuestro invitado al día de hoy. Hoy tenemos el enorme gusto, el enorme placer de tener a Alex Gamer. Él es experto, ¿no? Porque ahorita que estuviste platicando antes ahorita que estuvimos platicando antes de que empezara el programa. Entusiasta. Extremo. Pues la verdad yo sí te percibí así como que muy experto. Ahorita que estuvimos platicando antes de que empezara el programa, me empezó a tirar unos datos increíbles sobre la historia de los videojuegos, que es lo que les tenemos preparado para hoy, que no cualquiera los conoce. O sea, déjame decirte que yo, para mí videojuegos viejos o antiguos, el NES. El Atari cuando mucho. Pero lo que me acabas de platicar ahorita me voló la mente, ¿no? Me voló la mente y me entusiasmó mucho más por conocer, y estoy seguro que a ustedes también les va a entusiasmar. Así que antes de entrar con el tema, me gustaría que te presentes, Alex. Cuéntale a la audiencia quién eres, dónde te pueden encontrar, cuál es tu giro. Ok, mira, claro que sí. Yo soy Alejandro Bencomo, conocido como Alex Gamer. Alex Gamer es mi proyecto en el cual estoy impulsando la cultura de videojuegos y también los estoy comercializando, por así decirlo, pero en su vertiente retro. Okay. O sea, aquellas cosas que ya no puedes encontrar de manera comercial, digamos, en establecimientos, en tiendas departamentales. Para regresar un poquito a tanto a la nostalgia para la gente que lo jugamos en su momento, como el conocimiento para nuevas generaciones que ahorita vienen con todo, escarbándole en la historia de los videojuegos, para poder ponerlo en tus manos, lo que sea que busques, yo lo puedo tener para ti. En la tienda en línea Alex Gamer, me pueden encontrar en redes, en Facebook como Alex Gamer. También me pueden encontrar a mí en mis redes personales como Alejandro Bencomo en Facebook. Perfecto. O Alejandro Bencomo en Instagram. Les puedo conseguir absolutamente todo lo que quieran. O sea, dealer. Así como una onda dealer de los videojuegos. O sea, te conseguimos de todo. O sea, tus gustos aquí, pues la verdad es que aquí estoy viendo cosas que yo no conocía del NES. Por ejemplo, este mandito me llamó mucho la atención. No lo conocía yo, la verdad. Yo soy más del Super Nintendo. O sea, a mí lo que me tocó fue el Super Nintendo, ¿sabes? Y, por ejemplo, este periférico de acá. Ahorita les vamos a mostrar así bien todo lo que trae Alex. Oye, Alex, pero además de Dealer Gamer, tienes también otro emprendimiento con el que vas a tener una sorpresa para todos los entusiastas, ¿va? De los videojuegos. Así es. ¿Lo quieres decir de una vez o al final? Lo decimos un poquito. Adelantamos. Mi vertiente principal, digamos lo que es mi carrera y lo que es mi trabajo de lunes a sábado, es mi academia de danza que se llama Dance for You. Padrísimo. Dance for You. Aquí estamos, ya lo vi. Okay, que a partir de ahora va a ser colaboradora Senku. Que vamos a estar colaborando ahora con Senku en un evento próximo del que les vamos a hablar un poquito más adelante. Y les tenemos sorpresitas acerca del evento. Y de hecho en este evento voy a poder conjugar las dos cosas que más me apasionan, que es la danza, el baile en general y por supuesto lo que venimos a hablar hoy, los videojuegos. Óyeme, entonces... Pues nada, ya les haremos saber de qué se trata esta sorpresita. Oye, Alex, pues podemos entrar al tema porque es un tema largo, que lo vamos a dividir en varios episodios. Esta es la parte 1, como pueden ver. Parte 1 de una saga de colaboraciones que esperemos que disfruten un montón. Exacto. Y para todos los que quieren saber más sobre cómo se generó esta industria tan maravillosa, millonaria y extendida por todo el mundo, que es la industria de los videojuegos. Ahora sí, platícale un poquito a la audiencia lo que me estabas contando antes de empezar. Muchos visualizamos o entendemos por retro este tipo de consolas, ¿no? Que si la Atari, la NES, y
a veces hasta como que decimos las primeras consolas, los primeros juegos y nos referimos a estas maquinitas de acá, pero me decías que hay algo anterior, ¿no? Sí, mira, vámonos como por partes de las cosas que conocemos. Lo que generalmente llamamos un videojuego, y hoy ya estamos hablando de videojuegos caseros. En algún punto haremos también un episodio de videojuegos consolas, arcade. Y también de videojuegos de computadora, ¿por qué no? Pero ahorita nos vamos a enfocar mucho en lo que son las consolas. Las consolas. Cuando la gente piensa en videojuegos, generalmente piensa en los videojuegos que se comercializaron. O sea, aquellos que pudimos adquirir y que pudimos tener o que pudimos jugar de manera física, rentada, ya sabes, con la ficha en ciertos locales. Entonces, lo que la mayoría de gente conoce como primera generación, realmente es la segunda generación, que vendría siendo esta consolita que tenemos acá, que vendría siendo un Atari 2600. Esta es uno de los tantos modelos de Atari 2600 que existieron, que de hecho es mi favorito, el que tiene acabado de madera. Ah, ya, sí es verdad. Sí es verdad La mayoría de gente conoció esta consola, pero la conoció en una vertiente que tenía una placa de metal en la parte de enfrente y unas tiras de colores, que se vendría siendo como la Atari 2600 económica, por así decirlo. Y también existe otra que le gusta mucho a la gente, que le llaman el modelo Vader. Que ¿tiene algo que ver con Darth Vader? Sí, o sea, es inspirado, por así decirlo. Oye. Se le apoda de esa manera porque es completamente negra. Pues igual de elegante, pero completamente negra. Y esta vendría siendo la segunda generación de consolas realmente, que es cuando se empiezan a comercializar masivamente. Antes de la NES. La NES es la tercera generación. Y es lo que la mayoría de gente en México conoce como la primera. Así es. Lo primero fue el Nintendo. Sobre todo los nintenderos así de corazón. Que primera generación. Somos la mayoría. NES. Yo creo que sí. Por una situación de comercialización. Y por una situación de comercialización, digamos, a la mala en México, lo que le llamábamos nosotros en nuestro tiempo como la fayuca. Porque realmente no había como tanta presencia, pero era lo que existía en los famosos tianguis. Pero bueno, si nos remontamos al principio y contestando una pregunta que mucha gente se hace y que también me han hecho cuando hacemos una plática de este tipo, de cuáles fueron los primeros videojuegos, primero tendríamos que establecer qué es un videojuego, ¿no? Si tomamos como videojuego cualquier cosa que esté en una pantalla y que tú puedas controlar con un controlador externo o que esté pegado a la máquina, independientemente de cómo sea la máquina, pudiéramos decir que el primer videojuego del que se tiene registro, o por lo menos del que yo te puedo platicar, es una inteligencia artificial que se llamó Bertie the Brain. Berta, el cerebro. El cerebro. ¿Sí? Y Bertie the Brain... ¿de qué año estamos hablando? 1950. Pario. Yo sé. O sea, uno no pensaría que había videojuegos y había gente interesada tanto en desarrollarlos como gente que ya los estaba probando. No manches. De hecho, en los 50s fue como el primer futuro, ¿sabes? Sí, claro, imagínate. Ya existía un poquito de todo y la gente ya tenía las inquietudes hacia el futuro, hacia las tecnologías, aunque estaban apenas naciendo. Entonces, Bertie the Brain se presentó en una feria, de electrónica que no era acerca de videojuegos. Pero bueno, era una curiosidad en la que la gente podía competir contra una inteligencia artificial en un juego que en inglés se le conoce como tic-tac-toe, que nosotros conocemos como el juego del gato. Las X y las bolitas. X y los círculos. La inteligencia artificial estaba diseñada para ganar siempre. Y de hecho lo hacía. Bertie the Brain no solamente fue el primer juego interactivo con una pantalla electrónica y con un controlador, sino también fue la primera vez que se tuvo que nerfear, o sea, tuvieron que atontar un poquito. O sea, atontarlo un poquito para que la gente pudiera ganar. Para que la gente pudiera ganar. No manches. Pues sí, o sea, básicamente lo que hace una inteligencia artificial en un videojuego es calcular las variables de lo que tú pudieras hacer y ir varios pasos adelante de ti. No, y en esa época me imagino que fue una locura. No, fue devastador en esta feria. Sin embargo, pasa una cosa que fue una constante en esta primera etapa de los videojuegos, que es armamos este dispositivo para la feria, así como si fuera una maqueta
para un trabajo escolar. Para una exposición. Y una vez de que terminamos de exponer, lo desmantelamos y ocupamos las piezas para otra cosa porque ya se logró el cometido. Y el cometido siempre era estar desafiándose tecnológicamente, ¿no? No había una intención de comercializar, sino de mostrar qué cosas se pudieran hacer. Ajá, entonces, esta pudiera ser como el primer registro en 1950, pero el que más en forma viene siendo un registro más fiel. Fue en 1958, ahora ya no en Canadá, sino en Estados Unidos, en Nueva York, en Brookhaven, Nueva York, en otra feria, en la que se mostró un dispositivo que se llamaba Tennis for Two. Ah, ok. Tenis para dos. El Pong, que conocemos nosotros como Pong. No. Pero es el inspirador del Pong. El Pong viene, de hecho, bastante después. No me digas. Es por eso que te digo que hay muchas cosas de las que se pierden, como estos datos, pero vienen forjando lo que después iban a ser los videojuegos comerciales. Ok. El Tennis for Two, que estuvo desarrollado por un ingeniero de nombre William Higgins, lo que hacía era darte la experiencia competitiva, en este caso contra otra persona, cada quien con su controlador, que vendría siendo pues como el ancestro de los juegos competitivos, como tal, hasta de los esports, pudiéramos decir. Y lo que hicieron fue modificar un radar militar. Entonces, en la pantalla de este radar militar jugaban un partido muy básico de tenis. O sea, lo que vendría siendo como una especie de sonar. Ese fue como el primer monitor de lo que se le conoce como un videojuego ya completamente en forma. Eso muchísimos años antes, siquiera del Pong o del Atari. ¿Cómo ves, Luis? Oye, sí está bastante interesante eso. Normalmente, bueno, ahorita me estuve imaginando un poquito que me lo platicabas sobre Bertie the Brain y este tipo de cosas. Normalmente salen como de investigaciones militares, ¿no? Para uso militar, ¿no? Por ejemplo, lo del radar. Me imagino que lo de Bertie igual, por ejemplo, pienso 1950, pienso Segunda Guerra Mundial, por ahí. Entonces, había ciertos como desarrollos que se pensaban más que nada como para la cuestión bélica y que al final, cuando termina la guerra, esos adelantos o esas tecnologías, al final se les busca un uso cotidiano, ¿no? Un uso cotidiano. En realidad, en el caso de estos acercamientos, era todo lo contrario. Era poderte mostrar de una manera burda y hasta cierto punto como de llamar la atención de ciertas potencias militares o de ciertos presupuestos militares, de decir, yo puedo desarrollar esto. Mira, ya te inventé una inteligencia artificial que está prediciendo todo lo que tú vas a hacer en un juego de gato. Imagínate si podemos predecir dónde pudiera caer un misil. Bomba, esa inteligencia artificial pudiera hacer el trabajo de un soldado. Sí, ¿no? Claro, de un analista incluso. Entonces, los videojuegos inicialmente no estaban hechos pensados en comercializarse o para que la gente se divirtiera, sino para hacer un uso de una tecnología que estaba emergiendo y que la gente que tenía los presupuestos le pudiera meter para darle un uso más, en este caso pudiera ser militar o industrial. Sí, también industrial. Sí. Oye, qué interesante. Y qué genial, ¿no? Que nos puedas dar esta información porque estoy seguro que muchos como yo realmente sí pensábamos en estas como los primeros intentos, ¿no? De producir un videojuego y sobre todo las nuevas generaciones, los chavitos de ahorita, por ejemplo, si hay chicos jóvenes que nos están viendo, que ahorita pues traen unas máquinas impresionantes, ¿no? Unas Xbox, unos PlayStation 5 que traen unos procesadores, unas gráficas chulísimas. Recordar, ¿no? Tratar de recordar de dónde viene todo esto, de dónde surge todo esto y de la simplicidad. Fíjate, porque me hablas de un juego de gato. Imagínate, por ejemplo, ¿no? O sea, juegas al gato con una inteligencia artificial en los años 50 y ahorita en el mero 2026 tienes un mundo abierto como Crimson Desert, ultra detallado, o sea, ultra detallado, donde puedes hacer de todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 76 años. 76 años después. Desde Bertie the Brain, 76 años. 76 años después. No estoy seguro si a lo mejor Crimson Desert es así como que el mundo abierto más top que hay ahorita, pero sí es el más sonadito. Pero pudiéramos decir que sí vendría siendo como la cúspide actual, o sea, o el techo técnico
de dónde estamos ahorita en situaciones de simulación. Exactamente, en situaciones de simulación. Que fíjate lo bonito o lo interesante de la primera generación en el que todo era una abstracción. Sí, claro. En el caso de Verti Brain, pues era muy sencillo porque pues estaban las X y las O's, ¿no? Y las O's. Pero en el caso ya más en concreto del Tennis for Two, pues no había dos jugadores de tenis en pantalla. No. O sea, habían dos barras, un punto, que y había una especie de red que se movían de un lado al otro. Iban, de hecho, bien bonito dejando una estela, porque te digo, esto era un radar, monitor militar. Sí, un monitor militar. ¿Cómo va dejando una estela? Y fíjate, continuando un poquito de cómo se fueron desarrollando, estos primeros intentos, que no eran intentos por hacer videojuegos, eran coincidencias. O sea, digamos, los videojuegos se dieron por una situación de showcase, de querer mostrar cuáles eran en este momento las tecnologías que estabas como desarrollando, ¿no? Para darles otro uso. Tenían la particularidad de que estaban completamente atadas al dispositivo en el que estaban. Eso quiere decir, directamente está generando el procesador de ese entonces la señal de dónde se va a localizar el punto. O sea, directamente está controlando la pantalla. Cuando se planean hacer las consolas, a manera de que pudieran, las consolas y los primeros arcades también, a manera de que pudieran, ¿cómo te puedes? Producirse. Que se pudieran producir de manera más económica, tenías que no utilizar un monitor de ese tipo, sino buscar la manera de transmitirlo en un monitor más barato, común. Que era un monitor de televisión. Que era lo que todos tenían. O bueno, no todos, pero gran parte de la gente era más accesible, ¿no? Así es. Porque imagínate tú estar jugando Mario Bros. En un radar monitor militar. ¿Quién pudiera tenerlo, no? Sí, o sea, claro. Lo que en ese momento era un radar militar también era el tope de la tecnología, ¿no? Era completamente impensable que lo pudiéramos producir para montarlo en un bar. Así es. Y es entonces cuando se empiezan a hacer los intentos o se empieza a desarrollar la tecnología para que una consola, que no se llamaba consola en ese momento, pero un procesador, pudiera emitir una señal como la de la televisión y que se transmitiera por cable, o sea, directamente a un cable. Ahorita que dices eso, no se llamaban consolas. De hecho, creo que, bueno, por ahí leí, ¿no? Que el Nintendo era como un sistema de computación familiar, el Family, ¿no? El nombre en japonés Family, ¿no? Era Family Computer, ¿no? El nombre en japonés es Family Computer y se le abrevia Famicom. Porque en Famicom, Japón tienes razón. Famicom. Porque de repente esa confusión, ¿no? Famicom NES. Y era por Family Computer, Family ¿no? Computer. Sí. El Family Computer. No se visualizaba así como ahorita que lo tenemos bien metido en la cabeza, que es consola, sino eran procesadores, eran computadoras. Eran computadoras caseras. Computadoras personales. Porque, por ejemplo, los japoneses estaban tan cañones que hasta, tenían aplicaciones, ¿no? Para el Family Computer. Creo que hasta tenían como un cartucho que era un módem, que si redactaban estuvo loquísimo todo lo que hicieron loco, para sus propias consolas. O sea, para eso casi no llegó acá en América. Todo fue más para allá, ¿no? Pues definitivamente no llegó a México, ¿no? no llegó a nuestras tierras. Por lo que estábamos platicando, de que nosotros nos manejamos en estas generaciones en un mercado muy gris. Que si bien no era un mercado negro, como que estuvieran comerciando armas, definitivamente era un comercio informal que se importaba de una manera semilegal, por decir poco, ¿no? Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Oye, Alex, ¿y en qué punto ya pasamos del Tennis for Two al Pong, al Atari, al NES? Antes del Atari, la primera consola, que sí era una consola como tal, se llamó el Magnavox Odyssey. Magnavox era un fabricante de electrónicos. Entre sus electrónicos estaban televisiones. El creador de la Magnavox Odyssey es Ralph Baer. Ralph Baer es el que se le conoce como el papá de los videojuegos. Ralph Baer trabajaba en otra compañía, no en Magnavox. Te debo ahorita el nombre. Pero mira, él estaba trabajando en esta compañía como un ingeniero y le encargaron, tienes que hacer un televisor que sea revolucionario, que sea el mejor, que la gente opte por él. Y a él se le ocurrió
¿por qué no le ponemos una cosa extra a la televisión para que jueguen te permite jugar? Exacto. Sí. Entonces tú ves la tele, pero también puedas jugar un jueguito. Y ya nada más como te dé ese extra, pues debería ser atractivo a la gente. Pero a su jefe de ese entonces le pareció una reverenda estupidez. Y dijo, no, yo quiero un televisor. O sea, eso no. Eso no. Se quedó Baer con esa idea muchísimo tiempo. Su primer pitch, y cuando él hizo el documento de lo que para él sería estos juegos, que él le llamó TV Games, juegos para tele. Luego les llamaríamos videojuegos. Fue 1965. Wow. Y cuando por fin se produjo la Magnavox Odyssey, fue 5 años después. O sea, se quedó esa idea mucho tiempo. O sea, 1970. 20 años después de Bertie. 20 años después de Bertie. La Magnavox Odyssey viene siendo, de hecho, el 5º modelo de ese prototipo, que tuvo Ralph Baer. El previo, de hecho, se llamó Brown Box. Ok. Caja café. Ok. De hecho, para la gente que le gusten los youtubers, los creadores de contenido de videojuegos, así se llamó también el primer canal de videojuegos del Fede Lobo. Sí, en serio, Brown Box. Me imagino que referencia. Homenajeando al primer videojuego. Nadie entendió la referencia, pero bueno. pero para eso estás acá, para guiarnos. Entonces, en el Magnavox Odyssey teníamos varios juegos que venían precargados. Okay. Me parece que eran 10 juegos. 10 juegos bastante en el Magnavox para esa Odyssey, época, ¿eh? Claro. O sea, es un montón. Y fíjate cómo era de curioso una cosa que tuvieron los videojuegos en ese momento. Podían, ocupaban los recursos técnicos que tenían para dibujar estas líneas en pantalla. El primer juego que desarrolló Ralph Baer se llamaba Chasing Game, que era un punto va a cazar otro punto. Entonces yo soy uno y tú eres otro, ¿no? Entonces a ver si que no choquemos. Ya, como el Tula de los niños de ahorita. Tula, fíjate, así lo hubiera puesto. Hubiera tenido mayor éxito. El Tula. Y bueno, entonces el Magnavox Odyssey trazaba estas líneas, pero digamos, si tú querías hacer un juego de bomberos, que había un juego de tipo bomberos, pues no hay manera en la que yo te pueda trazar la estación de bomberos. Sí, claro. Entonces el Magnavox Odyssey se vendía con unos acetatos que le ponías encima de la televisión. Entonces el fondo, en realidad no estaba en el fondo, estaba en el frente. O sea, estamos hablando como quien dice de los primeros aditamentos. Ya viste, se me viene a la mente lo que salió para la Switch Box o el cartón, las cosas de cartón que salieron para la Switch, el Labo, el Nintendo Labo, o por ejemplo, todos los aditamentos que tuvimos para la Wii. Claro, que teníamos una raqueta que se le ponía encima, que no servía para nada, pero te daba la sensación. Te daba esa sensación. Y lo mismo, se ha hecho, es una buena analogía. Te venían tu acetato. De esa manera, no servía para nada el acetato, solo te daba una la inmersión. Imagen. ¿Y sabes qué pasaba? La mayoría de gente no le gustaba jugar con los acetatos. Le gustaba la abstracción yo veo la tele así, yo me lo puedo imaginar. Pero bueno, se vendía de esa manera. Y ese vendría siendo la primera consola que se comercializó, que Odyssey, fue Magnavox Odyssey. Fue un relativo fracaso, porque al llamarse Magnavox Odyssey y Magnavox siendo una marca, como tú pudieras decir, Mave, la gente pensaba que solo funcionaba con los televisores de Magnavox. Entonces tú tenías una tele de otra marca y decías, no, pues ¿para qué la compro? Así es un aditamento para la Magnavox. Sí. Entonces no les salió muy bien la mercadotecnia porque no sabían cómo comunicarlo. Nadie lo sabía. Sí, claro. Era una industria que estaba naciendo. Sí, estaban probando. Vamos a saltar ahora sí a esta que tenemos aquí en el centro. Atari. Que es el Atari. Es japonesa, Atari, ¿va? Japonesa, ¿no? El nombre. El nombre es japonés. Lo es. Pero nada del Atari es japonés. Lo es. O sea, a ver, entre paréntesis. El Atari es de Utah. Oye, no manches. Es estadounidense. Sí. Óyeme, porque hablando entre paréntesis, ¿no? O sea, uno inevitablemente hoy en día piensas, ¿videojuegos? Japón. Sí, quizás aquí en México, igual y en otras partes, no lo sé. Pero yo creo que el 90% de los gamers, y si me equivoco, pues díganmelo por ahí, piensas videojuegos Japón. Sí. Entonces estamos hablando de que Japón todavía no entraba al quite.
Sí. Sí. Solamente que lo estaban haciendo... escondido. No, sino que no era una industria conectada. Ok. Y en entonces solamente eran intentos de... Voy a decirlo de una manera muy burda, pero eran intentos de juguetería. De juguetería. O sea, esto no es como decir, vamos a crear lo último en tecnología, vamos a crear comunidades con esto, vamos a crear una industria. Era pues un producto que se pueda vender, ¿no? Y se vendía en jugueterías, ¿no? Se vendía en tiendas electrónicas. Curiosamente, las primeras consolas y los primeros videojuegos no fueron tan atractivos para los niños como para los adultos jóvenes. Lo que ya existía en ese entonces eran los salones arcade. Pero los salones arcade no eran de videojuegos, sino eran de juegos eléctricos, que no es lo mismo. Digamos, los pinballs, los hockeys de mesa, los futbolitos, este tipo de cosas. Todavía no entraba la revolución del Street Fighter. Todavía nos faltaba bastante. Y en ese frenesí en el que ya existían esos salones arcade, entra en la ecuación otro cuate que se llama Nolan Bushnell. Nolan Bushnell era estudiante de la Universidad Tecnológica de Utah. Nolan Bushnell había visto que en el MIT, en la Tecnológica de Massachusetts, habían desarrollado de lo mismo, o sea, los ingenieros para ellos, no para hacer una industria, un juego, no voy a decir videojuego, lo llamaban así todavía, que se llamaba Space War. Space War tenía un fondo estrellado, el Space Invader, no, es otra cosa. Más como pudiera de ser, como un Galaga, tal vez. O como un Meteors. Ya. Porque no, el Space Invaders es defender una base. Y aquí lo que hacías era como estar volando en el espacio, ¿no? Ya. Se llamaba Space War. Y a Nolan Bushnell le pareció fascinante el Space War. Imagínate. Y entonces empezó él a hacerse de un grupo de amigos que también eran ingenieros. Y como él estaba trabajando en un parque de diversiones y le tocó a él ser, como por así decir, el gerente de la sala de arcade, dijo, aquí hay un negocio. Lo de Nolan Bushnell ahora sí fue, esto es un negocio que nadie está atendiendo. Tengo que buscar la manera de entrarle a esto. Le encantó a él el Space War y junto con un equipo pequeño desarrolló un juego que era un clon del Space War, que se llamaba Computer Space. Y ahí es cuando empezamos con los plagios, por así decirlo. Que en realidad toda la industria está construida a partir del plagio, porque si tú no quisiste comercializarlo, yo lo veo, así es. Yo lo agarro. Yo lo agarro y bueno, le puso suficientes mejoras para poder decir que era un juego propio, pero definitivamente era, yo vi esto, pero yo sí lo voy a mover para donde debería de ser, y empieza a producirlo para salones arcade. Tiene relativo éxito, pero no el que quisiera. Entonces dice, vamos a hacer el 2. Y la compañía para la que estaban trabajando les dijo, no fue tan rentable, no lo vamos a hacer. Y él dice, ok, no lo vamos a hacer, voy a hacer mi propia compañía. Y entonces lo hago. Quiere él hacer la compañía y funda lo que iba a ser Atari, pero él trata de ponerle el nombre Saisagi. Saisagi. Es algo así como zigzag. Hombre, pero que significa cómo es que Saisagi es cuando 3 elementos celestes se alinean. Y como él es y como otros un dos concepto filosófico. Este va a ser, pero ya estaba tomado el nombre. Y como él era muy asiduo a un juego que se llama Go, que es como una especie de entre damas chinas y ajedrez. Dice, vamos a ponerle a la compañía Atari. Que Atari es el equivalente a jaque mate. En japonés. En japonés me preguntabas, ¿viene de Japón? Buenísimo. Solo el nombre. Buenísimo ese dato, Solo el nombre y el juego. Sí. O sea, Atari es como un jaque mate. Ese jaque mate. Sí, es el concepto. Así con esto lo vamos a romper. A meter. Eso es nuestro jaque mate. El logo de Atari, existe la leyenda de que está basado en el monte Fuji. Ya. Pero esto no es cierto. Cuando encarga Nolan Bushnell el logo, el diseñador simplemente garabatea varias cosas y escogieron el que le pareció el más atractivo.
Pero es mentira que está. Me recuerda un logo que ven por ahí. Ese no es robado. Ese no es. Y Carl Jr. el otro día me dijeron, oye, ¿me vas a vender en Carl Jr.? Es una ligera inspiración. Una inspiración. Me encantan las hamburguesas. No es un plagio. Y entonces, ya creado, Atari, Nolan Bushnell atiende a una presentación del juego estrella del Magnavox Odyssey que se llamaba Table Tennis. No Tennis for Two, sino el Table Tennis. El Pong. Y le pareció... Todavía no. Era el Table Tennis. Y ahí entra Nolan Bushnell y dice, esto está bueno. Venga a nosotros tu reino. Ya no vamos a hacer el Computer Space 2, vamos a hacer esto. El Pong. Acto seguido, empiezan a hacerse de créditos, arman su pequeña empresa en una cochera y fíjate cómo son las cosas. Nolan Bushnell era un genio en negocios y en mercadotecnia. Sí era un ingeniero, pero él no es quien lo diseña como tal. Él se dedicó a venderlo. La idea. ¿Sabes qué se le ocurrió? Dice, vamos a contratar a una niñera que conoce mi familia y la vamos a poner a contestar el teléfono. Y le dijo a la primera empleada, cada que pregunten por mí, diles que no estoy, que estoy en una reunión, que hagan una cita, que dejen sus datos. Y Nolan Bushnell siempre estaba al lado. Solamente quería crear esa ilusión, esa expectativa, de que esa es una empresa grande. Sí. Que los proyectos que aquí hacemos son muy importantes y que nuestro tiempo es preciado. Y no manches. funcionó. Sí, funcionó. Mira. Desarrollaron entonces el primer trancazo en videojuegos, que ahora sí fue el Pong. El Pong. ¿Y qué crees que ahí pasó? Ahí entro así. Ahí entra Luis. Ese sí lo conozco. Ahí entro yo. ¿Y qué crees que pasó? Los demandaron. Los demandó el Tennis for Two. Los demandó el Table Tennis. El Table Tennis de Odyssey. No ¿Y qué crees que pasó? Ganaron la demanda. No procedió la demanda porque en ese momento era muy ambiguo poder establecer qué era una propiedad intelectual y qué cosas no. Lo que sí es que le dieron una ventaja a Magnavox de decir, bueno, como ya los espiaron, aparentemente va ahora Atari a estar obligado a ser transparente durante un año con ustedes para que la expiación esté para los dos lados y ya con esas quedamos, ¿no? Estas demandas por derechos de autor en electrónicos no estaban muy bien establecidas de dónde está la línea. ¿Y qué fue lo que hizo Atari? Dijo, ok, no sacamos nada este año. Para que el próximo que ya no nos estén stalkeando. En el momento en el que la tecnología se volvió un poquito más asequible, crearon el primer Pong casero. Y después de ese primer Pong casero, la primera consola que tuvo cartuchos intercambiables. O sea, tengo memorias de la palanquita y el botoncito rojo. La palanquita y el botoncito rojo fueron el primer controlador del Atari como tal. Porque el Pong lo que tenía era una perilla. Era con perilla. De hecho, existen los controladores de perilla para Atari y existe obviamente el cartucho de Tienes razón. La perilla, era la perilla, sí. Y es bien raro porque si bien hemos estado hablando de cómo eran los videojuegos y cómo se controlaban. Entonces imagínate. No había una estandarización de cómo de cómo estaba. Los primeros eran por ¿cómo le diríamos? Pues sí, por perillas, por moduladores como de volumen. Así pequeñitos. Así se controlaba el Tennis for Two. Y el Pong por uno más grande, vendría siendo un control de volumen de un estéreo viejo. Qué interesante. Y cuando el joystick llega a todas las casas, llega con el Atari. Que tenemos ahorita. Y ahorita que somos bien picky con los controles y que no sé qué, y que tenga tal función y aquí por allá. Y antes con cualquier cosa. Antes con cualquier cosa, ¿eh? Un solo botón. Una sola palanca. O sea, ¿qué pasaría? Yo a veces me pregunto, o sea, a un niño de esta generación que le pongas un control de esos así arcaico, pues, o sea, viejillo, me imagino cómo reaccionarán los chavitos o agarrar, por ejemplo, el clásico control del NES. Hermoso, la neta, sí es una chulada este control. Clásico control del NES. O sea, bien minimalista, rectangular, 2 botoncitos, la cruceta. O sea, se lo pones a un chavito, Luis, de ahorita que está acostumbrado así que sí Pero te digo una cosa,
ya estamos volviendo a estas raíces de que la simpleza es mejor. Sí, claro. Y yo sí he hecho ese ejercicio de presentárselo a una nueva generación sin previo briefing. Okay. ¿Y sabes qué pasa? Es muy intuitivo. Y saben qué hacer. Y saben qué hacer. O sea, ya le agarran así como que pum, ya listo. Es obvio. Sí. Ponlos a jugar un contra. ¿Qué sería? Bueno, entre obvio y fácil, ahí hay una línea. Porque ese es un tema igual, ¿no? O sea, es un tema muy interesante. Fíjate que el otro día estaba yo intentando jugar el contra de NES y no pude. O sea, tú lo recordabas más fácil. Sí, yo lo recordaba más fácil. O sea, y ahorita, por ejemplo, vas jugando un Devil May Cry, tienes armas por todos lados y esto y lo otro. Y avanzas rápido. En cambio, el contra, los saltos limitados, el movimiento que si te agachas, que las balitas que te llevan por todos lados. Me costó, no pasé el primer nivel. El parpadeo del personaje que decías, sí, desaparecí, ya aparecí. Sí, ya volviste a aparecer. O sea, me costó una y Ahora te pregunto una cosa, otra, Luis. ¿Por qué crees que esos juegos eran muy difíciles y los de ahora aparentemente no lo son? Sí, me imagino que porque pues, antes te comprabas uno y estabas con uno un montón de tiempo. Ahorita pues se producen en masa y son más accesibles, los descargas, esto y lo otro. Te voy a decir qué pasa. Antes un videojuego no podía ser largo. No había manera, ni recursos. Claro, ni recursos, espacio de almacenamiento. Sí, entonces, ¿de qué manera hacemos que este videojuego te dure? Haciéndolo bien difícil. Vamos a hacerlo imposible. Super Ghosts and Goblins. Más imposible. Bien, Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins. Nunca he pasado del primer nivel. Que sería se llama Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts, tienes razón. Y en Super Nintendo el remake, porque es el mismo juego. Sí, es el mismo juego. Super Ghosts and Goblins. Super Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins. Ghouls and Ghosts. No he podido pasar del primer nivel nunca. Del NES. Ghosts and Goblins vendría siendo el arcade original. Ok. Que también salió para Sega, ¿no? También salió también en Sega. Sí, no grandísimos juegos de Capcom. Sí, son tremendos juegos esos. No, pues me imagino un chavito de ahorita, tío, intentando jugar eso. A mí me llama la atención a ver si lo van a poder pasar o no. Porque sí está complicadillo, ¿eh? Yo creo que es cuestión de que les des el suficiente tiempo para que se adapten. Y el incentivo. Sí. Y tú puedes decir, ¿incentivo como qué? O sea, lo soborno. El incentivo que teníamos nosotros al momento de jugar es... No tengo otra cosa que hacer. No tengo otra cosa que hacer. Pues no había logros, no había nada. No, o sea, no había nada. No, y no había redes. Sí, no había redes. No había una programación muy amplia en la televisión de decir, pues me voy a poner ahorita a ver YouTube. Ahorita pongo unos videos que me agraden. Así es. No había otra cosa que hacer. Entonces te sentabas a memorizarte todos los patrones del videojuego. Somos mi consola y yo. Esto está bien. Por eso creo que siguen siendo muy especiales estas consolas. Tienes razón de lo que acabas de decir. Somos mi consola y yo. Creo que de ahí nace ese amor nostálgico de muchos de nosotros por en mi caso Super Nintendo, pero en el caso de algunos conocidos y amigos, Atari y NES. Oye, ¿y cómo fue evolucionando la Atari? Entonces ya tenemos el Pong, ya está el Pong. El Pong. Ya está el Pong sobre la mesa. ¿Y de ahí qué vino para la Atari? Se tiene que abaratar costos. Al principio el problema es que no es lo mismo decir, vamos a hacer un Pong, que de hecho cuando hicieron la primera máquina de Pong, digamos que la prueba de mercado de Nolan Bushnell fue brutal. Dijo, lo único que podemos hacer es, vamos a llevar esta cosa a un bar aquí en el centro de la ciudad y vamos a ver cómo reacciona la gente. Y la gente se atiborró. Y al otro día se van ellos y dicen, ok, es un éxito. Al otro día temprano les llama el dueño del bar. Oye, tengo un problema. Y la noticia fatal. La consola se fregó. Bueno, el videojuego, la máquina, no funciona. Y entonces ellos van pensando, la regamos. O sea, algo estaba mal en la construcción, no soportó el voltaje. Llegan y en cuanto le empiezan a checar y no le encuentran falla, deciden abrir el monedero. ¿Cuál crees que era la falla? Atascado de monedas. Atascado de monedas. No, imagínate. La gente le dio toda la noche. Todo. Y es ahí cuando empieza el videojuego masivo. El videojuego como una atracción Nolan más. Dice, aquí hay lana. Siempre fue eso. Sí, hay un chingo siempre de fue lana. eso. O sea, sí. Esto es lana. Sí. Entonces ahí había lana y fue así de, pues vamos a producir más Pongs, vamos a seguir con nuestra vertiente de arcade. En el arcade hay mucha lana. Y en cuanto se pudieron abaratar los costos, vamos a meterlo a las casas. Vamos a hacer, primero era solamente el Pong casero, o sea, un solo juego. Un solo juego. Y ya luego, cuando se pudo abaratar,
vamos a hacer cartuchos intercambiables. Y entonces que nace el Atari, en este caso el 2600. La experiencia más hermosa de los videojuegos para mí, los cartuchos. Los cartuchos. ¿Cuál fue tu primer juego de Atari? No, de Atari no tuve, no. Super Nintendo. No tuve ningún juego de Super Nintendo. ¿Pero ¿nunca jugaste Atari? No. Mis recuerdos con Atari son bien borrosos, ¿eh? No me hice. Yo estoy bastante viejo, o sea, como para decirte que yo estuve ahí. Sí, estuviste ahí. Yo estuve ahí, pero yo creo, ahí sí no lo sé, nunca lo he preguntado. Yo creo que yo no tuve Atari, pero sí lo habré jugado, sí lo habrás jugado en la consola de un tío. Igual puede ser. Y el primer juego de Atari que yo jugué es, de hecho, el Pac-Man. Que vendría siendo el Pac-Man. Ahí estamos. Ajá, ¿sí? Sí. Ok, lo tenemos ya muy tranqueadito, pero este es un Pac-Man original. No quiere decir que sea un juego acá. No, pero... De que es original, lo es. Y fue una decepción para mí jugar el Pac-Man. ¿En su momento o ahorita? En su momento. ¿Sabes qué pasa? El Pac-Man salió casero cuando el Pac-Man ya estaba en arcade. De hecho, cuando ya estaba el Miss Pac-Man, que era como el Pac-Man que todos conocemos, el bonito. Ajá. La Pac-Man del moñito. La Pac-Man del moñito. Que ese es el mejor de los Pac-Mans. La versión de Atari se veía horrible en comparación con el arcade. Sin embargo, el poder tenerlo en casa... Claro, sí, no tiene... Y para mí fue una disyuntiva, o sea, fue así como de, ¿qué es esto? Está horrible. Pero como no había otra cosa que hacer... Lo jugabas. Voy a jugarlo y me gustó. Lo comparo con el Street Fighter. Cuando lo jugabas en el arcade y luego lo podías tener en el cartucho del Super Nintendo en tu casa, ¿no? Entonces era así como que, wow, ese güey tiene el Street Fighter en su casa. Hacíamos maromas mentales de decir, está igualito. Sí, está igualito. No lo estaba, pero lo suficiente, ¿no? Sí, lo suficiente para disfrutarlo. Entonces del Atari, el Atari se volvió ahora sí una mina de oro para la gente que producía la consola, o sea, para Atari y para los licenciatarios, que son los que producían los juegos. No había un control de quién podía producir juegos, ni cuántos, ni nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Se empezó a llenar de mugrero. E.T. Ese es, le echa mucho la culpa a E.T., que E.T. fue el que destruyó por completo el reinado de Atari y la industria de los videojuegos, pero honestamente ya venía de varias cosas, ¿no? Hay joyas en el Atari, como el propio Pac-Man, que es un mal port, pero bueno, era lo que podíamos tener. Lo que se podía Teníamos tener. Donkey Kong en el Atari. Ya existía Nintendo como productora de videojuegos arcade y otro tipo de juegos. Ahorita Nintendo produjo para el Atari. Sí. Donkey Kong. Cuando Mario tenía que subir. Cuando se llamaba Jumpman. O sea, cuando no tenía nombre. ¿En serio? O sea, Mario no surgió como Mario. Salta. Ese señor que está saltando. O sea, el protagonista era el villano. Qué buen dato me acabas de dar. Donkey Kong. De hecho, hay gente que dice, sí, y la damisela en peligro se llamaba Pauline. No, se llamaba Lady. La muchacha. Peach era Lady. O sea, sí. Pero ni siquiera existía Peach. Tienes razón. Tengo imágenes. Luego le pusimos el nombre de Pauline y sí se llamó Pauline. Sí. Y pero eran Jumpman, Lady y Donkey Kong. Era el único que tenía nombre. Era el único que tenía nombre. Lady es así como la chava. Hay que salvar a la chava. No manches. Óyeme, qué buen dato. O sea, Mario, digo, ahorita que está súper de moda con las películas y más niños están entrándole y no tan niños a Mario. O sea, Mario empezó sin nombre. Era sin nombre, pues era, ¿cómo pudiéramos decir? Era tu avatar. Podrías decir es el protagonista golero, pero no, ese eras tú. Ese eras tú. ¿Y quién eres tú? Pues es un güey que, Luis, que va, pues va brincando los barriles que le tiran de ese. Y yo voy contra el villano que tiene nombre. ¿Y a quién voy a salvar? A la chica. La que tú quieras, ¿no? O sea, la lady. Es como si le pudieras poner tu nombre. Como si fuera un RPG, pudiéramos decir, ¿no? Ese era el verdadero cometido, así de... No es relevante. Solo queremos hacer un juego. No sabemos Solo queremos vamos a llegar. Salvar a una muchacha. Así es. Y listo. Entonces en el 83 revienta esta cosa y la gente dice, con el juego de E.T. pasó. No fue que haya sido la culpa del juego de E.T. No. Pero con el juego de E.T. empiezan a haber devoluciones masivas. Y se empieza a hacer un muy mal nombre para Atari, por lo menos en lo que respecta a consolas. Porque en arcade su calidad
era otra. Era otra. Pero también el precio de hacer un arcade sí, y claro, de comprarlo. O sea, la gente que compraba un arcade para su bar, para su local de maquinitas, le invertía mucho dinero. No el que tú invertías comprándote tu una consola, consolita, ¿no? Una consolita. Entonces ahí había una disparidad muy grande. Claro. Le sacaban más al mercado del arcade. Nuestro personaje central. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo damos el brinco, ¿no? De Estados Unidos al país del sol naciente, a Japón? Mira, si hacemos un paralelismo de cómo fueron pasando las cosas en situaciones temporales, Nintendo, como tú lo sabes porque lo platicamos, y mucha gente sí lo sabe porque eso es un dato. Sí que eso, cuando lo vi me voló la cabeza. Público, Nintendo era una fabricante de barajas. Lo que ellos hacían era vender las barajas tradicionales de un juego que se llama Hanafuda, que viene siendo como una especie de naipes. No es que se juegue como el naipes, póker, ¿no? Pero similar. Son cartas que tienen un valor y que se juegan de cierta manera. Los vendía para militares. Ese era su principal mercado. Así los militares se divertían y obviamente también para el público en general. Ese fue un negocio familiar de la dinastía de los Yamauchi. En 1950, que muere, en el lecho de muerte del fundador, el señor Yamauchi, él le deja la compañía a su nieto, no a su hijo, a su nieto. Al nieto. Hiroshi Yamauchi. Ese nombre va a ser muy importante porque Hiroshi Yamauchi era el Nolan Bushnell de Japón. Porque él era full negocios. Esto es negocio. Eso pasa en el 50. El negocio de Nintendo eran las cartas. Y en algún punto este nuevo CEO, este nuevo dueño, lo que dice es: vamos a diversificar nuestros negocios. Y empieza a invertirle a muchas cosas. A taxis. Hay una leyenda de que dice que tenían una cadena de moteles que no funcionó. Les llaman en Japón Love Hotels. O sea, si era un hotel para eso. Es para eso. Sí, para eso. Para eso, acondicionados para eso. Dicen, no hay un registro real de que eso haya pasado, pero pues se dice mucho eso. Tuvieron hasta una marca de arroz instantáneo. No manches. Todas estas cosas fracasaron. Y lo que pasa es que en el 66, que esta fecha sí está datada. Él estaba, Hiroshi Yamauchi, visitando las fábricas y ve que hay uno de los trabajadores, un ingeniero, que estaba entretenido con un juguete que había él construido. Entonces, le llama la atención Yamauchi y pues este ingeniero piensa que lo van a despedir. Y lo que le dice Yamauchi es, ¿qué es eso? No, pues es una cosa que yo inventé para entretenerme. Perdón. Dice, pero lo hice en mi tiempo libre. Claro. Perdón. Sí. ¿Qué perdón? Dice, ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Quiero que lo perfecciones y para el final de año quiero 1 millón de esos. Este señor, este ingeniero, se llamaba Gunpei Yokoi. Que Gunpei Yokoi fue el principal juguetero y creador de muchas cosas de Nintendo. De hecho, fue el primero que llamó la atención de Hiroshi Yamauchi. Y entonces, Yamauchi se dio cuenta que esto sí iba a funcionar. Vámonos a la industria juguetera. Y empezaron a hacer juguetes como lo que le conocemos nosotros, juguetes como tipo Fayuca, ¿no? Juguetes sencillos, de material barato, con el que la gente se pudiera entender, se pudiera entretener. Y es ahí donde va a empezar el pilar del pensamiento de Nintendo, de su filosofía de negocios, que se llama pensamiento lateral con tecnología marchita. Que está muy interesante. Quiere decir, vamos a agarrar materiales, los que sean baratos, vamos a agarrar tecnología existente, la vamos a aplicar para otra cosa para la que por lo general no se aplica. Y la vamos a vender. Vamos a vender inteligentemente la tecnología que ya va de salida. ¿Por qué? Porque a esta sí se le puede ganar. Y si algo hizo Hiroshi Yamauchi en vida es nunca arriesgarse a empezar a comercializar a pérdida. Jamás. Para posicionarme, no. Todo lo que yo haga tiene que generar. Y si no genera, es un fracaso y lo dejamos. Y entonces empieza la productora de juguetes y dentro de esta productora de juguetes se empiezan a hacer
juguetes electrónicos. Ok, los Game & Watch y esas cosillas. El primer ¿sí? juguete electrónico, bueno, del que se tiene datado para televisiones, se llamaba Color TV Game 6. Tenía 6 juegos integrados. Se conectaba a una televisión y pues no se llamaba Nintendo, solamente se llamaba Color TV Game 6. Estamos hablando ahí del 77. Y para el 80, para el 1980, se crea la primera Game & Watch. La Game & Watch viene siendo el abuelito del gaming de celular, o sea, de jugar. ¿El cuadrito ese? ¿Sí? ¿Es el cuadrito? Que lo que pasó, bueno, cuenta la leyenda que Gunpei Yokoi, cuando estaba en un trayecto al trabajo, vio que había un hombre de negocios presionando los botones de su calculadora por aburrimiento. Nada más. Nada más. Y dijo... Aquí se puede hacer algo. Y entonces, con ese pensamiento lateral, con tecnología marchita, dijo, ¿qué cosas son baratas? Pantallas como para relojes. De colores, no, ¿para qué? Monocromáticas, como un Casio, ¿no? Como un Casio, como un Casio. Sí, de calculadora. Y además, a ese les metemos una pilita de reloj y mira, te dura para toda la vida. ¿Y qué juego le metemos? Pues uno sencillo. Uno simple. Y hubo... El primer juego fue, de hecho, Ball. Bola, pelota. En la que un muñequito, que ahora conocemos como Mr. Game & Watch, está malabareando una pelota. Como él solito, de aquí para aquí. Es una especie como de punk, ¿no? Que no se caiga la pelotita. Que no se caiga la pelotita. Y fue un trancazo. Sí, imagínate en el trayecto ir jugando eso, en los 80. A la par de eso, ya le había entrado Nintendo a los arcades. El primer arcade que produce Nintendo se llamó Otelo. Otelo es otro juego de fichas. En Japón son muy afectos a los juegos de fichas, ¿no? Entonces, el arcade de Otelo. Luego hicieron un arcade que se llamaba Radar Scope, que era también de tipo naves y guerra, y fracasó. El Otelo tuvo su relativo éxito. Radar Scope hicieron muchos y no pegó. No pegó. Pero como las placas base y las propias máquinas, los muebles, eran reutilizables, le encargaron a otra de nuestras estrellas de las historias del día de hoy que desarrollara un juego para reutilizar esas máquinas. Las recogemos, las reprogramamos, las pintamos y vamos a hacer un juego de Popeye. El Popeye, sí. Ahora, ¿sabes qué pasó? Ellos juraban que les iban a dar la licencia de Popeye y se las negaron. Pero el juego ya estaba hecho. ¿Y ahora qué hacemos con este juego? Pues tenemos que reutilizar, vamos a maquillarlo y vamos a tener que inventar personajes originales. Y es ahí cuando un diseñador industrial, no un desarrollador de videojuegos, no un ingeniero industrial, un diseñador realmente, de nombre Shigeru Miyamoto, crea el juego Donkey Kong y los personajes. A Jumpman, a Lady y al villano Donkey Kong. Sí, pero me imagino que el Jumpman iba a ser Popeye, el villano iba a ser Brutus y la Lady iba a ser la Olivia. Así es. Y los cambiaron. Los cambió. Por eso el parecido físico. Sí. Por eso el parecido físico. Tiempo después sí pudieron hacer un juego de Popeye y el juego está relativamente bueno, pero pues gracias a esa falta de la licencia, entonces nace la franquicia de Donkey Kong. No, y qué buena casualidad, ¿no? Porque al final Donkey Kong es una de las mejores franquicias de videojuegos de toda la historia. Creo que para mí es el mejor personaje de Nintendo, Donkey Kong. Es mi favorito. Sí, igual es mi favorito. Sí. Ya luego cuando lleguemos a hablar durante esta saga de pláticas del Super Nintendo y de Donkey Kong Country. Ese es mi trilogía favorita. Sí, igual estamos en las mismas. Tú y yo somos uno mismo, diría Sí, no manches. Donkey Kong, la música de Donkey Kong Country es una chulada. Algún día vamos a hablar de pura música. Sí, estaría buenísimo. Estaría buenísimo analizar bien la música y la magia que le imprime la música a Donkey Kong Country. Es una experiencia, ¿eh? Sí. Óyeme, y entonces, ¿cómo llegamos a este aparatín? Pues le encarga a otro de sus ingenieros, el señor Yamauchi. ¿Sabes qué? Esta situación de los arcades está bien, pero tenemos ahora que meterlo a cada casa, a las casas. Ya lo está haciendo otra empresa, pero lo está haciendo muy mal. Se refería a Atari. Sí. De hecho, están quemadísimos ya. Es el momento, tenemos buen arcade, tienes que hacer esto. Y pues el ingeniero le dice, órale, va. Vamos.
el ingeniero Uemura. Se me va ahorita el nombre, te lo paso después. Pero bueno, ajá, sí. Sería el ingeniero principal de la NES. Ahora, ¿dónde estuvo el obstáculo? Le dice, tiene que salir a un precio muy bajo. En yenes de la época eso era prácticamente nada. Y ese cuando le dice, es que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? O sea, yo lo puedo hacer, o sea, sí existe la tecnología, pero ¿cómo a barato? Esa era la filosofía de Yamauchi. Invertir, no voy a invertir. No voy a invertir. Y yo necesito ganar. No ganar el 10, el 15, el 30. Necesito un retorno de inversión gigantesco. Gigante. ¿Por qué? Porque lo que aquí tenemos es idea. Y eso es lo que vamos a hacer. Y así es que nace la Family Computer. Ok. Que no es esta. De hecho, no me traje una Family Computer. Sí, la rojita. Para la rojita. Sí, la rojita. Para la próxima vez te voy a traer, pero te voy a traer una que conocimos aquí, que es el Family. El Family. El pirata. Ah, sí, el pirata. El yo piratón. Que sí tiene sus diferencias. Es similar, ¿no? Pero es tiene completamente diferente. Sí, es diferente. Solamente del gatazo. El Famicom, la Family Computer es roja dorada. Roja y doradita, ¿no? No es dorada. Ahí va una de las cosas. Adelantándonos como en el tiempo, a los productos de Nintendo, por unas regulaciones que pudiéramos decir como de tipo protección civil, o sea, de seguridad para que se pueda vender como una cosa que va a estar en casa, cerca de un contacto eléctrico y que van a manipular niños también. Hay un lineamiento que prohíbe que se vendan cosas que se puedan incendiar. Ah, ok. Y entonces lo que hacían era que a todos los productos les ponían un recubrimiento que evitaba que se incendiaran. Entonces, eso que tú ves como doradito, realmente es un recubrimiento. Se tostó con el calor de las televisiones, con el calor de estar que le pegue el sol todos los días, porque la tienes puesta en el mismo lado, cosas que de veras sí se calentaron mucho, y entonces una película... Es una capa, un barniz. Se tostó y se ve doradillo. Se tostó y se ve, pero no son dorados. Tienes razón, la Family es diferente a la Famicom. La Family es blanca. Estoy tratando de recordar, es blanca. La Family es blanca. Sí, que es la fayuca de acá. Bueno, la Famicom. La Family sí la produjeron ya luego amarillita. ¿Pero por qué? Porque ya la tengo como un recuerdo. Tengo como un recuerdo de la Family. De un color como guinda. Sí. Ahora, una de las diferencias más grandes entre esta pirata que conocimos y la original es que la original tenía los controles pegados. Ya. Y el segundo control tenía un micrófono. No eran... retirables. No. ¿Para qué crees? ¿El micrófono? No sé para qué. No, pero ¿para qué crees que estaban pegados? No sé. Para que cueste menos. Ah, pues sí. Fabricar un conector es dinero que el señor Yamauchi no va a pagar. No va a pagar. Ya dijo que no. Ya dijo que no a todo. Haciéndole un homenaje a toda la cultura juguetera que ya tenía más de una década Nintendo, le pusieron una palanquita a este Famicom para expulsar el cartucho. Sí. ¿Para qué? Para que sea divertido. Para que los niños lo vean como un juguete. No servía para nada. No podía sacar. Sí. No servía absolutamente para nada. Pero era para darle ese atractivo. Ese atractivo. Uy, qué interesante todo esto, no manches. Alex, se nos está acabando el tiempo. Llevamos una hora hablando y todavía no hemos terminado de mostrar. No hemos ni pasado a la parte donde vamos a mostrar. Yo creo que definitivamente hay que grabar la parte 2 lo más pronto posible. Va a ser la 1 parte 2, ¿no? Parte 1.5 para que te puedas cerrar con y a lo mejor cerramos ahorita hasta aquí y damos el teaser de lo que pudiera seguir, que sería el gaming portátil. Que eso me interesa, más bien me interesa el teaser del evento que vamos a tener. Me interesa mucho pasar el evento. Vamos a hacer un trato con la audiencia, Ale. ¿Qué te parece si programamos la siguiente grabación? Seguimos hablando del tema, pero ahorita los minutitos que nos quedan valiosísimos, lo aprovechamos para promocionar el evento, que ya se dieron cuenta que Alex es un apasionado de los videojuegos. Por lo tanto, el evento del que les va a hablar, créanme, va a ser una chulada de evento. No se van a arrepentir de haber asistido. Cuéntanos. Sí, mira, el día 28 de junio de este mes en el que estamos grabando, en el Teatro del Seguro Social, la Academia Dance for You, que es mi academia, va a estar presentando una experiencia interactiva de videojuegos y danza que tiene por nombre Game Over. Game Over. Ahí lo tienen, chicos, en la pantalla. Se van a divertir muchísimo. Van a ver muchos videojuegos de los que les platicamos, muchos de los que no platicamos, cosas con las que crecimos. Pero de los que vamos a platicar. De los que vamos a platicar en algún momento. La siguiente semana se graba la parte 2 de la parte 1. Así es, la parte 1.5. 1.5. Sí, parte 1B.
Y una de las cosas interesantes de esta función es que vamos a tener muchas sorpresas en vivo y una de las principales es que vamos a tener música en vivo a cargo de... La Escuela de Música Rhythm, ya lo saben, amigos. Música en vivo de videojuegos, ¿no? De videojuegos. De hecho, estamos haciendo arreglos completamente inéditos. Oye, pero va a ser la primera vez que se va a hacer esto en Campeche, ¿eh? Sí. La primera vez que se va a hacer esto en Campeche, un espectáculo de videojuegos. No les vamos a contar por completo en qué consiste la colaboración, pero sí diría yo que es una piedra angular de la función y la van a disfrutar un montón. Es algo que de verdad nunca se ha hecho de esta manera no. Y tienen que ir. Óyeme, y pues vamos, hablando de tienen que ir, nos traes 2 pases de cortesía, ¿verdad? Tengo 2 pases de cortesía. En esta función vamos a tener, en esta presentación vamos a tener 2 funciones. Una función a las 2:30, una función a las 6:30. Y aquí les vengo trayendo de regalo para la audiencia. Vamos a hacer una dinámica. Estos pases para las 2:30, jueves 28 de junio en el Teatro del Seguro Social. Y los vamos a estar regalando a los 2 primeros comentarios, ¿verdad? Los 2 primeros comentarios con foto. Que nos presuman algunas de las cositas que les tenemos aquí en el set. Sé que no consolas que tengan en casita. Consolas que tengan en casita. Un cartucho, una consola, un control. Muéstranos su pasión por estos videojuegos y se llevan sus boletos. Súper importante que sea en el enlace de Facebook cuando compartimos el episodio. Dale, es en el enlace de Facebook. Entren al Facebook de Senku Media y en el enlace que compartimos del episodio, ahí es donde tienen que comentar. Oye, Alex, pero además, ¿dónde podemos comprar los boletos? Si alguien, pues vamos, no se pudo ganar su boletito, pero quiere ir, ¿dónde pueden comprar los boletos? La mejor manera de comprar boletos es pidiéndolos al WhatsApp 983 86 725 32 y también a este WhatsApp pueden pedir sus videojuegos aquí con el buen Alex Gamer, cosas de las que hablamos, cosas de las que no hablamos, cosas que ustedes recuerdan. Vamos a tener también venta de boletos el día de la función, pero ya al sol de hoy... Más caros. No. Al sol de hoy ya tenemos muy pocos boletos disponibles. Se ha movido bastante qué bueno. Así que si es de su interés, manden un WhatsApp 983 86 725 32 para que puedan pasar por los boletos y no se pierdan esta función en la que vamos a estar colaborando. Ya lo saben, chicos, esto es un eventazo para todos los amantes de los videojuegos. No se lo pierdan. Alex, nos tenemos que ir, pero vamos a grabar la parte B del episodio 1 lo más pronto posible para que no se pierdan de toda esta información tan valiosa, tan importante. La historia de cómo esta compañía japonesa le entró a Estados Unidos, salvó la industria del videojuego y además masificó el videojuego, el gaming portátil. Game Boy. Con la Game Boy. Óyeme, pero además en el siguiente episodio me gustaría mucho que hablemos de cada periférico que tienes acá, de los periféricos, porque están bien interesantes. Y obviamente también pues darle al Game Boy su debido reconocimiento, porque es una consola tremenda. O sea, ¿cómo se llama? El bloque. Le decíamos el tabique. El tabique. Hay historias ahí con esa Game Boy, muchas. Yo creo que muchos disfrutamos de esa consola limitada, pero muy amada, muy querida esa consola. La mejor. Chicos, nos vemos en la parte B. No se despeguen de Zona Senku. Chao.